Barra de Opinión presenta. ¿Se acuerdan que le dije a Fox que el que se va se calla? Entonces yo me fui. ¿Cree que a México le hace falta más mano fuerte? Yo creo que sí. Fíjese, está usted de acuerdo con Marcelo Ebrard, al parecer, ¿no? O con Rudolph Giuliani. Hemos coincidido en muchas cosas con Marcelo. A pesar de que el PRD dijo, pedimos la renuncia de Ramírez Acuña en todos los periódicos, usted se puede sentar a platicar Por con el supuesto, PRD. hablé con el PRD. ¿Por qué es distinto tomarse una copita de tequila que fumarse un cigarro marihuana? En este momento no tenemos ni la costumbre ni la legislación para consumir marihuana. Hola, Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿bien y usted? ¿Cómo Muy está? bien, con el gusto de saludarlas. ¿Cómo han estado? ¿Ese estuche? Este estuche es un excelente tequila que les traemos. Es Reserva de los González, es un tequila que se produce en los Altos de Jalisco y estoy seguro que les va a gustar. Pues vamos a probarlo, ¿no? Sí, de una vez. Hombre, Pase, por favor, siéntese. todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera como que, Por como favor, probar después tequila. de ti. Muchas gracias. Gracias, Katy. Siéntese, por favor. Gracias, muchas porque gracias. Voy a sacar los tequileros. Es una botella de cristal muy Qué bonita bonita, ¿eh? y además es un tequila que es muy agradable al paladar. Seguramente que les va a gustar, ¿eh? A ver, pues que ¿Nos la abra acompaña? él. Por favor. A ver, ¿por qué no se lo pasas a él? sí. Que él nos sirva. Gracias. Aquí estamos, muy bien. Ok. Y Pues sí, no esperábamos nada menos de usted, siendo destacado jalisciense. ¿Qué dijeron? De Jalisco Imagínese que no hay como el tequila, ¿verdad? Pues yo digo que los jaliscienses, pero pues no sé usted. No, por supuesto que sí. Salud. Salud. Y gracias por tenerme aquí en su casa. De qué gracias usted por venir. Oiga, ¿usted es cuate de Felipe Calderón? Sí, cómo no, somos muy amigos y nos conocemos desde hace muchos años. Yo tuve un trato muy especial a quien quise mucho con su papá, con Luis Calderón Vega. Usted destapó a Felipe Calderón, en aquella época era el secretario de Energía y ni siquiera figuraba entre los primeros 15 precandidatos para la presidencia. Pues, ¿qué le vio que dijo, este es un gallo ganador? ¿Qué le vio? Pues más que ser destapador, simplemente como compañeros de Acción Nacional, le solicitamos en su momento que fuera él nuestro candidato. Pero sí le vio algo, ¿qué le vio? Bueno, sus capacidades, un buen negociador, una gente que le sabe a la política, su vida parlamentaria siempre estuvo plena. Recordemos que con el presidente Fox, el legislador Felipe Calderón fue el que le sacó sus presupuestos. Incluso fue el que le dio... Pues por negociador, sobre todo. Gente muy negociadora, muy conocedora del partido, y era gente que necesitábamos en este momento en el país, y yo creo que se está dando muestras con esa decisión que el presidente tuvo de enfrentar al crimen organizado. Oye, además una anécdota, porque me contaron el otro día que la mamá de Felipe Calderón lo regañó a usted porque por su culpa perdió el empleo. Sí, en una ocasión, después de que hicimos aquel evento en Guadalajara, donde tuvimos más de 9,000 panistas jaliscienses. El 29 de mayo de 2004. El 29 de mayo. Posteriormente hubo una reunión en la casa del precandidato Felipe Calderón y ahí estaba su señora madre y me dice, oiga, por su culpa se quedó sin trabajo mi hijo. Le dije, va a tener trabajo los próximos 6 años, señora, no se preocupe. Y bueno, ahí está teniendo mucho trabajo, pero además el país en buenas manos. Usted fue el primer secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón. Nos gustaría mucho hablar de ese momento en que toman la decisión de enfrentar el crimen organizado. ¿Cuándo fue precisamente que lo decidieron? El presidente Calderón toma la decisión de tener esta definición en contra del crimen organizado al momento en que conoce cómo están las condiciones en todo el país. O sea, cuando ya tomó posesión. Sí, bueno, la información empieza a llegar unos días antes. Y usted también la recibe, Pero el supongo, presidente, como lo secretario de platicamos y Gobernación. con el presidente. Oiga, pero ¿en qué momento dijeron, citando las palabras del presidente Calderón, abrieron al paciente y dijeron, esto no es
una intervención menor, sino que es cáncer. ¿Ese momento cuál fue? Cuéntenos, por favor. Recuerden ustedes que en el momento de la toma de posesión del Estado que había más conflictos era precisamente Michoacán, Claro. en donde se Ahí tenían empezó la más operación conjunta. ejecuciones, etcétera. Ya con toda la información, el señor presidente y con todo el gabinete de seguridad es donde una vez que se hace el análisis Estado por Estado, se encuentra en que se tenían que tomar acciones difíciles, pero enérgicas, porque no nomás era Michoacán, también era Tamaulipas y también era Guerrero, que fueron los estados en donde se empieza Pero ¿no a se hacer acuerda eso, de ¿no? la reunión en la que se decidió eso? Sí, ¿dónde ¿Usted fue? estaba Pues había presente? varias, fueron varias reuniones. El presidente desde el principio tuvo especial atención en estar atento con el gabinete de seguridad para poder tomar las decisiones correspondientes. Incluso el presidente tiene una inteligencia privilegiada. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a esa decisión a partir de que empieza a ingresar toda esta información de la inteligencia del Estado a que toman la decisión? Fueron de escasamente hacer? los primeros 30 días, 30 días. En los que el presidente hace los análisis, le pide a cada una de las secretarías que hicieran también lo correspondiente y dice, México necesita de decisiones fuertes, vamos a actuar con toda energía, que es cuando salimos el gabinete de seguridad a mencionar la presencia. Y además, en el caso concreto del señor gobernador de Michoacán, estuvo insistiendo desde el primer momento de toma de posesión del presidente Lázaro Cárdenas, una auxilio o intervención del gobierno federal para poder enfrentar estos temas, ¿no? Entonces, hubo una total coordinación con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Claro. Pero sí los agarró desprevenidos, ¿no? Aquí nos cuéntenos. Porque no era, o por lo menos así lo percibimos nosotros desde fuera, la prioridad no era el combate al crimen organizado. No, eran los empleos, ¿no? Lo que pasa no es que nos haya agarrado desprevenidos ni que al presidente. Si una vez que se toma la decisión... Bueno, no tenía la información adecuada, la información, ¿no?, que se tenía en ese momento exigía una respuesta ya rápida. Pero no la vieron desde la campaña. Pero como se vuelve en cada momento y se empieza a ir descubriendo otro tipo de cosas, sí estaba previsto que iba a ser, lo dijo el presidente, esta es una lucha muy prolongada que va a costar mucho dinero y muchas vidas. Pero lo dijo cuando ya había tomado la decisión, porque antes en la campaña yo no me acuerdo. No fue tema de campaña. No fue. El candidato Calderón no tenía tampoco en ese momento toda la información, ni estaba circulando a nivel nacional la problemática en su justa dimensión como estaba. No la conocían. ¿Sabían ustedes de qué tamaño es el narcotráfico? O sea, ¿cuántas personas están involucradas en el narcotráfico? No, es imposible que se pueda saber exactamente cuántas personas. Le queremos preguntar sobre esto de las policías. Sí, en el momento de tomar la decisión, ¿ustedes sabían hasta qué grado estaban infiltradas las policías? Nosotros traíamos y teníamos los datos de cómo se había venido armando la propia Policía Federal Preventiva, que recuerden ustedes que realmente trae pocos años de formación. Sí. Cuando se hacen ya una serie de investigaciones y empiezan los cruces es cuando evidentemente empiezan a surgir. Pero al momento en que se inicia esta tarea no se tenían antecedentes. ¿Y qué del ejército? Por ejemplo, de la deserción, hay un ejército paralelo, así nacieron los Zetas, usted lo sabe bien. Un verdadero ejército paralelo de personas que han desertado del ejército, que ahora muy posiblemente están infiltrados ya o actuando con el narcotráfico. Reconocidos por todos, que mucha gente que salió del ejército y que obviamente por diversas razones es imposible el darles un seguimiento, porque eso sería tanto como en un momento dado aislarlos del resto de la sociedad. Pero ¿verdad? tenían ese número porque son muchísimos. ¿Cuántos son? Son un ejército paralelo. Yo recuerdo que son un ejército. Han salido muchos del ejército, muchísimos, pero seguramente no todos se han ido a los Zetas. Bueno. Seguramente hay muchos que sí se fueron y otros que no sabemos cuántos no estén en ese sentido. Yo creo que hoy el ejército debe de estar haciendo una investigación que no se tenía. Claro. Para poderle dar seguimiento dónde andan todos aquellos que han salido. De las policías se ha impulsado mucho. El secretario de Seguridad hoy ha tenido especial atención en poder estar cuidando Genaro García Luna, a ver dónde andan aquellos policías que salen
Y los gobiernos de los estados hoy empiezan a tener también una tarea muy importante de seguimiento hacia dónde se mueve, ¿no? Entonces, si lo estamos entendiendo bien, fue una decisión tomada sin números, un poco tentativamente, un poco... No, fue una decisión tomada en información que en ese momento era fundamental tomar esa decisión porque encontrábamos en muchos estados de la República condiciones ya de suma gravedad. Evidentemente. Es imposible tener los números. Claro. Pero nada más quiero que me precise O sea, usted. como no se registran, Sí. como no se, no todos tiene. los que andan, no hay un registro. No hay una nómina. ¿Quieres ser narcotraficante? Regístrate acá, pues no lo Pues sí, hay, pero- ¿verdad? pero es una Entonces decisión de Estado. no hay un censo en el que pudiera tomarse, Pero ¿no? es una decisión de Estado muy grave, de como hemos visto todos los mexicanos, que ha cambiado toda la textura de nuestra vida, de todos los mexicanos. Entonces, nos intriga mucho saber con qué elementos... También es un tema se que los tomó mexicanos esa decisión. dejamos crecer desde hace muchos años. Fíjese, ¿eh? ese es Hablemos Todos más- los mexicanos. Hablemos más de eso, sí. A ver. Todos los mexicanos. Yo les comento, por ejemplo, en Jalisco, cuando tuvimos algún tema muy difícil en los años 70, 80, en donde la propia sociedad les abría las puertas, por efecto de vender vehículos, para efecto de vender joyas, para efecto de vender muebles, para efecto de tener una serie de cosas, e incluso vender las casas que se las llegaban a comprar hasta tres tantos más de su valor. En efectivo Entonces, y en dólares. en efectivo y en dólares y en maletita. Sí, claro. Y eso sucedió en toda la República, ¿eh? Entonces, Pero- los gobiernos priistas dejaron crecer esto a sabiendas. Yo creo que podemos hablar y no hay por qué ponerle etiqueta. No, pues ya es que simplemente nos lo acaba de traemos decir. desde los años 60, 70, 80 este Pues problema. gobernaba el PRI. Pero también la sociedad les abrimos las puertas. También, el PRI y la sociedad. Yo creo que es aquí responsabilidad que debemos asumir todos. Está usted toreando la palabra PRI. No, es que no hay por qué señalarlo. Yo creo que es un tema que lo hemos Oiga, prohijado todos los mexicanos y que debemos de resolverlo todos. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Yo no entiendo entonces, porque entonces usted no está de acuerdo con Germán Martínez, presidente de su partido, que hace un spot diciendo sí, los gobiernos del PRI han dejado crecer esto. No, pero yo creo que no hay que colgar tampoco etiquetas, no me corresponde a mí, a él sí le corresponde porque es el presidente de un partido. Ah, pero usted es panista. Sí, claro, pero es el presidente del partido. Y el que estamos en tiene un que año señalar. electoral y usted también. No me gusta, yo en lo personal a mí no me gustan en campañas ni en otro momento hacer campañas negras, campañas sucias. Yo creo que hay que analizar el problema y hay que tomar el problema tal como lo es. Es un problema en el que estamos metidos los mexicanos. ¿Y qué pasó con Fox? Fox también lo dejó crecer, porque se deriva directamente de lo que usted dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo enfrentó? Es un problema que traemos desde los años 70 y 80 hasta Pasando este por la momento. presidencia de Fox. Los que han pasado. Y en este momento le toca hoy al presidente Calderón y toma una gran decisión el presidente, Háblenos. que seguramente será una de sus mejores decisiones que va a tomar en su sexenio. Háblenos de cuánto va a durar esto. Si tenemos desde los años 70, 80, no puede durar 3, 4 años. Esto tiene que durar más. Pero no, y a ver, seguramente va a durar hasta- más de un sexenio. Más de un sexenio, Por hasta el supuesto que siguiente. sí. ¿Y qué pasa si no gana el PAN? Yo estoy seguro que el partido que pudiera llegar tendrá que continuar con esta tarea y con esta lucha. Pero el PAN va a ganar la próxima presidencia, no tengan la menor duda. Tengo alguna duda No al tengan la respecto. menor duda. Hubo quienes decían que en el 2006 ya no ganaba el PAN y se equivocaron. Pero yo le quiero leer una declaración que usted hizo ya siendo secretario de Gobernación en el 2007 Sí. con respecto precisamente a este tema, que es bien interesante analizar. Usted dijo, es correcto decir que este flagelo, el narco, Sí. ¿no? ha llegado a los partidos políticos. Lo dije en el norte de la República. Es correcto que también ha llegado a algunos núcleos empresariales. Sí. Este problema que dejamos crecer todos por varias décadas en México y que hoy tenemos que enfrentarlo todos. Usted habla de partidos políticos y núcleos empresariales. ¿Es una acusación o algo que usted tiene información privilegiada muy fuerte? Era en un evento de Coparmex en la frontera norte y acababan los propios empresarios de manifestar esta preocupación, lo cual la hice mía, la sigo sosteniendo. Yo creo que se nos han colado
estas gentes en algunas actividades políticas y hay señas, muestras que en algunas elecciones municipales sobre todo llegan a participar ligándose a los candidatos de todos los partidos políticos. ¿Cómo se libró del arte de la guerra? Sí, dice que el buen general gana batallas, pero el mejor general gana las batallas antes de emprenderlas. ¿Ustedes calcularon otras opciones que la guerra, que es el último recurso según el arte de la guerra? ¿Consideraron otras opciones de enfrentar el narco, de contenerlo? El tema de seguridad pública, no olvidemos que es parte del propio contrato social que tenemos los seres humanos con el propio Estado, en este caso el Estado mexicano. El te cedo parte de mi libertad para que me cuides y me protejas, etcétera. Se tiene eso. El monopolio de la fuerza, ¿no? El monopolio de la fuerza. Lo tiene el Estado. Es el tema que evidentemente trae consigo el que el propio Estado tiene que garantizar la seguridad, y en este caso era garantizar la seguridad pública de todos los mexicanos. O bien de los estados, en principio, donde se estaba teniendo esta agresión de parte del crimen organizado, que utilizando violencia estaban poniendo en condiciones contra la pared o arrinconando a la propia población. Entonces, teníamos que responder y se tiene que responder en esa tesitura para poder garantizarle